Bueno, el día de hoy nos toca ver un poco de, ay, no borré eso, rayos. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Al tiro digo lo que pasó. El día de hoy nos toca ver integral de superficie. Eh, y específicamente lo que nos toca ver sería, a ver, vamos a ver la fórmula para coordenadas cartesianas, pero también vamos a ver la fórmula para aquellas que no sean cartesianas. ¿Ok? Así que vamos a entrar un poquito en esto. Ya, primero lo primero. Mis intenciones con respecto a la ayudantía eran, en un momento pensé en definir el vector, ay, ¿cómo es que se llama este vector? No es el rotacional, es otro tipo de vector. Es similar al rotacional, porque también se consigue por un producto cruz. Déjenme revisar, por favor. Se llama, se llama el vector fundamental. Bueno, ese es uno de los nombres que tiene. O producto vectorial fundamental también. Que es bueno, que es el producto punto, el producto cruz, es el producto cruz entre U de, de la derivada de U con respecto a B cruz la derivada de B con respecto a U, una cosa así, no lo recuerdo muy bien ahora, pero es algo por el estilo, ¿ya? Y esto de aquí, que es un vector al cual le calculamos un módulo, cuando estamos en coordenadas cartesianas, nos va a quedar esta expresión de acá. La voy a explicar al tiro. Bueno, para no saltarme nada, bueno, por eso es que hay una definición aquí que realmente no define nada. Se me olvidó borrarla del archivo, pensé que la había borrado de hecho, porque al principio mi intención era definirlo, pero después dije, va a complejizar mucho el trabajo, tal, mejor no lo explico, y miren ahora, teniendo que explicar encima que no la borré. Ya, pero ¿qué es lo importante? Bueno, la integral de superficie. La integral de superficie se define como esta expresión de acá. Ignoremos toda la pernafernalia de arriba por ahora, un poco da lo mismo. Lo único que necesitamos saber es que la integral de una superficie, o sea, la integral de una función en una superficie se define como esta integral doble de esta expresión de acá, donde f, aquí lo importante es esto, esta f es la parametrización de la superficie, ¿ya? Nosotros parametrizando esta superficie podemos definir la integral. ¿En dónde? Bueno, en el dominio donde queramos hacer esta parametrización. Esto siempre y cuando que lo hagamos en coordenadas polares. En coordenadas no polares vamos a tener que aplicar otra estrategia, que ya la vamos a ver. Pero a priori esta fórmula va a ser súper útil y quiero que nos demos cuenta que esta fórmula es similar a cuando nosotros calculábamos la longitud de arco. Ya cuando nosotros calculábamos la longitud de arco en cálculo 2, la fórmula era una cuestión así como la integral de T0 a T1 de la raíz de 1 más df en dt, si mal no recuerdo. Df en dt elevado al cuadrado, diferencial de t. Si mal no estoy, esa era la fórmula, no una cuestión similar. Entonces, eso era para calcular la longitud de arco, el perímetro, por decirlo así. Para calcular el área, la función como que se extiende un poco de lo que es la función para el perímetro. Entonces va a adquirir esta forma de acá. Eso siempre y cuando estemos trabajando en coordenadas polares, o sea, en coordenadas cartesianas, perdón, y tengamos una parametrización de este estilo, que la función phi de x, y sea de la forma x, y, f de x, y, donde f de x, y es lo que representa lo que estamos parametrizando, nuestra superficie parametrizada. Teniendo en cuenta que esa va a ser la fórmula que vamos a ocupar, vamos a empezar a ver los ejercicios. Hoy traje un ejercicio extra porque la clase pasada con 3 ejercicios quedamos cortos, o sea, todo lo contrario, quedamos largos, por decirlo así, de tiempo. Así que hoy traje un ejercicio extra.
Ya, lo primero dice, calcula el área de la porción de la superficie cónica, nos colocan ahí la cónica, situada por encima del plano X0, o sea, es un cono, a ver, esto tiene, no, quiero ver. Nosotros vamos a colocar el plano acá, qué lindo tener esta herramienta. Y ahora va a quedar feo, X, mira, la diferencia, horrible, X, Y, Z. Nosotros vamos a tener un cono. Recordemos que esa función de ahí la vimos ya al principio del curso, ya debiésemos acostumbrarnos, aquí en Hoy la ocupamos bastante, es un cono. Y esta función de acá, por lo general, denota un cono hacia abajo y un cono hacia arriba, que está por debajo del X, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Nos dicen calcule el área de la porción definida cónica situada por encima del plano. Es decir, todo este cono de acá abajo lo vamos a ignorar. Chao, cono de abajo. Ha sido ignorado. X igual 0. O sea, desde el plano XY hacia arriba, ilimitada por esta esfera de acá. Eh, bueno, aquí tenemos una esfera. Y esta esfera no es una esfera con radio en el origen, es una esfera que está como movida hacia acá, a una unidad o algo así. ¿Ya? Porque tiene una componente en X, entonces esta es una esfera como con el centro acá, y aquí se va a formar una esfera. Entonces, la intersección entre la esfera y la cónica es el área que nosotros queremos calcular. Es eso de ahí lo que vamos a querer calcular nosotros. Así que vamos a borrar todo esto y vamos a comenzar con los cálculos. Se conectó alguien. Voy a esperar a que se conecte para introducirla. Hola, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Dado que somos poquitos, te voy a introducir a lo que estamos viendo ahora. El día de hoy, como ya había definido, ya había dicho, vamos a ver integral de superficie. Esta definición de aquí que aparece, ignorémosla porque fue un error de tipeo. Yo pensé que era 9:30, así que no se preocupe, no se preocupe. Y bueno, y tenemos esta, y lo importante acá de toda esta parafernalia que aparece aquí al principio es esta expresión de acá. Esta de aquí va a ser la expresión que nosotros vamos a ocupar, la integral doble en un dominio D. ¿Ya cuál es el dominio D? El dominio de la superficie, tal que si la superficie está parametrizada en coordenadas cartesianas, vamos a ocupar, perdón, vamos a poder ocupar esta fórmula de acá para poder calcular el área de esa superficie, parametrizada en esas coordenadas. Ya, eso es lo importante. Ahora vamos a ver esto en práctica. Estábamos un poco hablando de este ejercicio, calcule el área de la porción de la superficie cónica. ¿Qué tal? Esto de acá es un cono. Esta fórmula de un cono la hemos ocupado harto en ayudantía, ya debiésemos conocerla. Y nos piden que esté situada por encima del plano z igual 0. Recordemos que el cono tiene como o sea, esta función del cono tiene un cono que va hacia arriba y un cono que va hacia abajo. Entonces cuando nos dicen que está por encima del plano z igual 0, a nosotros nos importa solamente el cono que va hacia arriba, está como dado vuelta, como de cabeza, como un trompo, un blade. ¿Sabes lo que es un blade? Espero que sí. Ilimitada por la esfera x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z igual a 2ax. Donde, bueno, se me olvidó colocarlo, pero a es un número real. ¿Ya? El x hace que la esfera, en vez de tener ese 2ax, hace que la esfera, en vez de tener centro en el origen, tenga centro en otro lado. Ya, eso es lo que hace ese x. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar esto. Eh, ya, trabajemos esto acá. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la integral doble. ¿De qué cosa? A ver, esto de aquí lo tenemos que parametrizar. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a parametrizar? Vamos a crear una función sigma de x, y igual a x, y, f de x, y.
¿Y qué es esta f de xy? Esta f de xy no es otra cosa que z. Entonces tenemos que parametrizar esto de acá. Ya esto de acá no va a ser otra cosa que vamos a reemplazar esto por z y vamos a despejar z. Entonces nos va a quedar que f, lo voy a escribir como f nomás, elevado al cuadrado tiene que ser igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Aplicamos operador raíz. Entonces acá nos va a quedar f en valor absoluto igual a x elevado a raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Nos queda esto. Y este f en valor absoluto, como estamos por encima del plano z igual 0, entonces nos va a quedar como simplemente el f positivo igual a raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. De esta forma hemos parametrizado esta superficie cónica. ¿Ok? Por lo tanto, habiendo parametrizado la superficie cónica, ahora, siguiendo la fórmula que está acá arribita, voy a subir un poquito, vamos a conseguir la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, para elevarlas al cuadrado y meterlas dentro de la fórmula. Estamos trabajando ahí nosotros. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, la fórmula nos pide la raíz de 1 más la derivada de f con respecto a x. Bueno, tendría que ser la derivada de esto de acá. Ya debiésemos saber que la derivada de esto con respecto a x no es otra cosa que menos x partido por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto elevado al cuadrado. Más la derivada de esto con respecto a y sería menos y sobre la raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Calculamos esto de acá y diferencial de a. Este diferencial de a va a significar que tenemos un orden. Y aquí este d, bueno, que d es nuestro dominio de integración. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Primero que les voy a preguntar, a ver si me puede responder. En este paso de acá, las derivadas que hice yo, parciales, que las hice como de un soplón nomás, de un plumazo, ¿se perdieron? ¿Hay algún problema con eso? ¿Las quieren que las repite, que la haga entre comillas bien, o estamos bien con las derivadas así? Perfecto, gracias Carlos. Espero que Romina también esté bien con eso. Vamos a esto un poquito para acá para tener más espacio para trabajar. Ya. Bueno, y esto de aquí. Antes de ver los dominios de integración, trabajémoslo un poquito. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, fijémonos que el cuadrado va a eliminar las raíces y va a elevar cada uno de estos términos al cuadrado. Después, como van a tener el mismo denominador, se van a sumar y nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado partido por x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, 1. Todo esto de acá, perdón, no así. Todo esto de acá, todo eso vale 1. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos va a quedar como la integral doble en d de la raíz de 1 más 1 en diferencial de a. Y esto no es otra cosa que, fíjense que voy a sacar por la linealidad de la integral, ¿cierto? La propiedad lineal de la integral, o sea, sí, bueno, la propiedad lineal de la integral, esto es lo mismo que sacar esto y calcular saco el raíz de 2 afuera y calculo d y esto en a. Y esto de acá no es otra cosa que el área de la región D. ¿Ya? Así que a mí ahora solo me interesa, para resolver este ejercicio solamente me interesa calcular el área de la región D y multiplicarlo por raíz de 2. Así que vamos a ver cuánto es el área de la región D. Hasta aquí, ningún problema, ¿cierto? Lo que hice fue decir que esto es igual a 1, ¿cierto? Porque aquí hay unos cálculos que hay que hacer, pero se ven rápido que nos va a dar 1. Luego 1 más 1, 2, todo eso en raíz. Y luego por la linealidad de la raíz, saco la raíz de 2 hacia afuera. Y nos va a quedar la doble integral de D, de la región D de tal, ¿cierto?
diferencial de A, donde A es la superficie que estamos parametrizando. O sea, D es la superficie, el diferencial de A es, ustedes saben a lo que me refiero, y esto es un área, ¿ya? ¿Es el área de qué? De esto, de esta esfera, cuando se intersecta con esta curva. Entonces, vamos a ver esto. Voy a borrar un poco aquí, y me voy a quedar con el resultado final. El resultado final era raíz de 2 por la doble integral de D diferencial de A. Bueno, a ver, aquí vamos a hacer, ahora vamos a tomar la esfera y vamos a hacer un par de arreglos. ¿Qué arreglos vamos a hacer? Vamos a reescribir esta esfera de otra forma. La vamos a escribir como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2ax más a al cuadrado menos a al cuadrado. Tomé por un 1 conveniente. Y voy a tomar esto, lo voy a pasar restando para acá, y voy a tomar esto y lo voy a pasar sumando para acá. ¿Para qué? Para escribir esto como x al cuadrado, no, para escribir esto como x menos a elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado igual a, a elevado al cuadrado. Y ahora tenemos la forma de una esfera que sí ya podemos reconocer. Es decir, esta esfera de acá tiene centro en el punto A, 0,0. Ese es su centro. ¿Ya? Y tiene radio A. Tiene radio A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a parametrizar un poco la esfera para, bueno, nosotros, ¿qué es lo que queríamos? Queríamos calcular la radio integral de esto, ¿cierto? Parametricemos un poquito esta esfera. Y reemplazando aquí el z. Como, a ver, como la esfera va a intersectar el cono, a nosotros solamente nos importa el domo de arriba, la parte que está arriba de la esfera, el cono que corta, va a cortar, o sea, la esfera va a cortar el cono, pero la parte que va a cortar el cono va a ser la cúpula de arriba. Entonces, podemos tomar los z positivos simplemente para parametrizar esta esfera y dejarla en la siguiente forma. Z igual a la raíz de a al cuadrado menos y elevado al cuadrado menos x menos a elevado al cuadrado. ¿Ya? Y así tenemos parametrizada nuestra esfera. Entonces, bueno, ahora a nosotros nos interesa conocer los puntos de corte de esto. Perdón. Me voy a sacar un poquito la chaqueta, discúlpenme. Ya me di un poco de calor. Bueno, ahí sí. ¿No? El lápiz. Ya, ¿qué es lo que está diciendo? A nosotros nos interesa. Otra vez. Nos interesa ahora los límites de integración. Si eso nos interesa los límites de integración. ¿Cuál es la mejor forma de colocar estos límites de integración? Bueno, vamos a ver. A ver si a alguien de ustedes se le ocurre cuál sería la mejor forma de colocar estos límites de integración. Porque son los límites de integración de esta esfera. Eh, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a irnos a GeoGebra para tener una idea más o menos de lo que está ocurriendo. El buen GeoGebra nunca falla. Lo que pasa es que aquí esto nos va a dar una elipse, ¿ya? Y al darnos una elipse tenemos que tratar de visualizar cómo se va a ver la sombra de la intersección de la elipse
en el plano y a esa elipse le tenemos que calcular el área. El área para calcular, o sea, el área de una elipse tenía una fórmula que no recuerdo. Entonces voy a tener que, no sé si ustedes recuerdan cuál es la fórmula del área de una elipse, pero la verdad es que yo no lo recuerdo. Entonces vamos a tener que ahí hacer como que buscar un poco eso. Eh, Apariencia, quiero gráficos 3D. Ya, voy a compartirles pantalla al GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? El buen GeoGebra que nunca falla. Ya, para que traten de entender lo que estoy hablando. ¿Qué estoy diciendo yo? Tenemos la función, no, f de, no, de, rayos, f de x, no, pues, f, rayos, a ver, f de x, y igual, no, igual, ahí sí, perfecto, sqr, rt, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Ahí está el cono, ¿cierto? Incluso está parametrizado. Y vamos a colocar la esfera tal cual como estaba. Estaba x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado, no, al cuadrado, más z elevado al cuadrado. Igual, démosle valor 1 a para no complicarnos con el valor de a. 2x. No, perdón, esta es la z. Z, ahí sí. Démosle ese valor. A vale 1. Entonces, ¿cuál es el área que nos interesa a nosotros? Fíjense, es esa área de ahí. Es esa intersección de ahí la que nos interesa. Y esta intersección de acá, si nosotros vemos su sombra en el plano, la sombra que va a dejar esta intersección en el plano, que a ver si la puedo intersectar esas dos cosas, ¿puedes? No, me intersecto la esfera con... a ver, intersectame eso con eso. Por favor, ¿puedes? No, no puede. Rayos. Ya no importa. Que una no la considera superficie. Ya bueno, esa ese como elipse que se forma ahí, a nosotros nos interesa ver esa elipse en el plano. Entonces nosotros, de hecho, a ver, de hecho no es una elipse, sí, sí, a ver, bueno, pareciera ser que no es una elipse. No, pero, ¿algo más? Bueno, a lo que me, perdónenme, estoy divagando cosas. Pero esa es la zona que nosotros queremos trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa zona? Bueno, lo que tenemos que hacer es intersectar la circunferencia con esta función de acá. ¿Y cómo hacemos esa intersección? Bueno, esa intersección se hace como estamos acostumbrados nosotros a intersectar cosas. Vamos a compartir de nuevo acá en el doc. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace intersectando la superficie. Ya, nosotros vamos a cambiar el valor de z acá por el valor de x acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que simplemente voy a reemplazar z al cuadrado igual a 2ax menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Pase todo restando para acá para cambiar este z al cuadrado que está acá. Entonces nos va a quedar que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 2ax menos x al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Voy a pasar todo para el otro lado y nos va a quedar que x al cuadrado, no, 2x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a 2ax. O lo que es lo mismo, ahora voy a despejar x para los límites de integración. Esto nos va a quedar, o sea, voy a despejar y para los límites de integración. Y esto nos va a quedar
que y es igual, más menos y, es igual a x menos x al cuadrado, y todo esto en raíz. ¿Ya? Ahí tenemos los límites de integración. Déjenme revisar si hice esto bien. Lo pasé para acá, este lo pasé dividiendo, y luego saqué la raíz positiva y la raíz negativa. Sí, ahí está. Esta va a ser este es el arco de la elipse. Tenemos un arco de elipse que va por arriba y otro arco de elipse que va por debajo. Este es nuestro arco de elipse. El positivo el que va por arriba y el negativo el que va por debajo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Bueno, esto va a ser la integral doble de, primero lo vamos a hacer en DI, ¿ya? O sea, de arriba hacia abajo, y ya sabemos cuáles son las coordenadas. La primera es la raíz de AX menos X al cuadrado, y la segunda es la negativa menos raíz de AX menos X al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos los arcos de elipse. Y luego tenemos que ver de dónde va de derecha a izquierda, y esto va desde si esto forma una elipse así, esto va desde este punto de aquí a este punto de acá. Y este punto de aquí y este punto de acá los tenemos que determinar. Y esos son en las raíces de la elipse. ¿Cuáles son las raíces de la elipse? Cuando esto se hace cero. Es decir, cuando x vale a y cuando x vale menos a, creo. No, a ver. Esto de acá adentro lo puedo factorizar por x y me va a quedar a, no, x, me queda x factor de a, coma, no, x factor de x menos a. ¿Cuáles son esos puntos? Son del 0 a a. Ahí sí. Esos son esos puntos. Ahí tenemos la integral. Y esto es en de de x. De esta integral doble. Ya. Calculamos simplemente. Ahí, bueno, esto por raíz de 2. La raíz de 2 que estaba afuera. Voy a borrar todo y reescribirlo para poder calcularlo. Esto es la integral de eh, raíz de 2, integral de 0 a de la integral de raíz de ax menos x al cuadrado sobre la integral de menos ax menos x al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Y esto nos va a quedar como raíz de 2 por la integral de 0 a 2 de 2 veces la raíz de ax menos x al cuadrado, diferencial de x, este 2 va a salir para afuera y no es un 2, es un a. Nos va a quedar 2 raíz de 2, la integral de 0 a 2 de la raíz de ax, no, perdón, de ax menos x al cuadrado. Y aquí tenemos que hacer un cambio trigonométrico. Aquí tenemos que hacer un cambio variable. A ver, ¿qué cambio variable nos conviene para hacer? Para terminar esta integral. ¿Qué cambio variable nos conviene hacer? Nos conviene si cambiamos por... ¿Qué cambio variable nos conviene hacer? Lo voy a buscar en internet, ¿qué cambio variable nos conviene hacer? Para no perder tiempo en eso. Más rápido. No perder tiempo. No. Estaba pensando en hacer un cambio trigonométrico a tangente, pero quizás no sea la respuesta correcta. Pero
Vamos a ver cómo nos queda. Ah, ya queda bastante feo esta cuestión. Ya miren, lo que se hace acá es, ¿dónde está mi capi? Lo que se hace aquí, esto aquí es factorizar esto que está acá adentro. Ya esto se factoriza y se hace lo siguiente. Bueno, esta es una de las formas de resolverlo, no es la única. Pero lo que podemos hacer aquí, esto va de 0 a A, es escribirlo como la raíz de A al cuadrado eh, más factor de X, no, de 2X menos A elevado al cuadrado. Esto se escribe así. ¿Y para qué? Para tomar esto de acá adentro y transformarlo a hacer un cambio trigonométrico. Decimos que U es igual a 2X menos A, entonces de U es igual a simplemente 2 de X. ¿Ya? Hacemos ese cambio. Entonces, luego nos va a quedar como la integral de 2 raíz de 2 de 0 a de la raíz de a al cuadrado más u al cuadrado multiplicada por 2 diferencial de x, porque tenemos que hacer, no, perdón, eh, diferencial de u partido por 2 ahí sí, porque el 2 lo tenemos que pasar dividiendo, lo que se va a simplificar con este 2 de acá afuera, pero luego aquí tenemos que hacer otro cambio trigonométrico, y tenemos que decir que u es igual a perdón, a seno de a u es igual a seno de b, u igual a seno de b, por lo tanto, du es igual a coseno de b de b, a coseno de b de b. Y aquí hacemos ese otro cambio trigonométrico. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, esto de acá nos va a quedar como, y voy a ir necesitando espacio, así que me voy corriendo hacia abajo. Voy a tomar todo esto por arriba. Todo esto nos va a quedar como, eh, nos va a quedar como rayos. Raíz de 2 por raíz de 2 por la integral de 0 a de la raíz de a al cuadrado más a al cuadrado seno de b sobre a coseno de b. Y esto cómo va a quedar. Bueno, esto va a quedar como la raíz de 2 integral de a al cuadrado y eh, me equivoqué. Aquí hay un error mío. Esto era una resta, no una suma. Esto era una resta, no una suma. Y esto era una resta, no una suma. Resta, esto era una resta, esto era menos u y esto era menos esto de acá. Sí. ¿Para qué? Para que al restarse esto me quede a al cuadrado coseno cuadrado de b diferencial de b. Y ya bueno, después de esto tenemos que hacer esta integral, ¿cierto? Que es la del coseno cuadrado, deshacer los cambios de variables y tal. El resultado al final nos va a dar por resolver esta integral que ya es una integral que sabemos resolver.
¿Ok? Y bueno, así se hacía este ejercicio. Me demoré, lo expandí un poco más porque traté de desarrollar un poco la integral. A veces me gusta trabajar un poco las integrales, pero se pierde harto tiempo igual trabajando integrales, especialmente cuando uno no tiene así como, pum, de una el cambio trigonométrico. Pero bueno, ese era el ejercicio, ¿ya? Lo importante, la moraleja del ejercicio es que lo que hicimos fue intersectar las curvas para encontrar el dominio de integración, y habiendo encontrado el dominio de integración, simplemente integramos, porque como nos había quedado raíz de 2 y lo sacamos hacia afuera de la doble integral en su área, era una integral de área. Entonces simplemente nos interesaba conocer el área. ¿Y esa área cómo se calcula? Como una doble integral. Cuando ya eso lo hemos visto en cursos anteriores. O sea, no en cursos anteriores, en clases anteriores. ¿Se entendió? A ver cómo fue con este. Ya, perfecto. Oye, son sequísimos. La verdad, yo a veces pienso que no me entendieron nada y como que los subestimo. No es como que quiera subestimarlos, pero yo digo, no, que lo hice horrible. Y me entienden igual, así que estoy orgulloso de ustedes. La verdad es que de verdad lo estoy. No de mí. El siguiente, calcule la superficie de la función. Acá notan esto que claramente es un domo de esfera de radio A en el sector circular definido por bueno, aquí nos define el sector circular. Hablemos un poco de este ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que dice? Nos dan una esfera, un domo esfera, el domo por arriba, de radio A, y nos dan un sector circular, ¿ya? O sea, tenemos aquí el plano X, Y, Z, tenemos una esfera, un domo de esfera, que va por arriba, ¿cierto? Y nos piden calcular el área, pero en una esfera más chiquitita. ¿Por qué es más chiquitita? Porque esto de acá, perdón, en una circunferencia más chiquitita. Porque esto de acá, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que b al cuadrado, es una, es una, es una circunferencia. Pero aquí nos están diciendo que b es menor que a. El radio de esta circunferencia es b, ¿ya? Y el radio de este domo es a, que es todo esto de acá. Por lo tanto, nos piden al final, nosotros el área que nos están pidiendo calcular es como esta de acá, que la voy a marcar como, espero que se entienda lo que estoy tratando de decir. Voy a marcar aquí como rosadito. Al final es el área de este como pedazo de domo de esfera de acá arriba. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Ya, esta área de aquí que voy a pintar. Es como, vaya, no tengo ninguna cosa esférica en mi habitación. Bueno, espero que se haya entendido lo que trataba de explicar. Pero es eso, por ese pedacito de arriba nomás, simplemente. Así que vamos a borrar y vamos a empezar a calcular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, gracias a que la superficie de la función, es decir, gracias a que esto ya está parametrizado, nosotros podemos llegar y aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era la integral doble de d, ¿cierto? ¿De qué cosa? De la raíz de 1 más la derivada parcial de esto con respecto a x. Esto nos va a quedar como la raíz de, esto va entre paréntesis, la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto raíz de menos x al cuadrado, no, de menos x elevado al cuadrado más lo mismo pero con y. Todo esto, la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado, y, eh, y menos, menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y estos de aquí también son menos, estos de acá son menos, y esto va a quedar más, por cierto, que no va a influir mucho, pero esto va a quedar más y al cuadrado, esto, o sea, no y al cuadrado, más y elevado al cuadrado, y ahí sí, ahí está bien derivado, diferencial de a, ya, así nos va a quedar. Fíjense que, bueno, esto está
Esto como lo mal, mal, mal. Menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya. Fíjense que cuando yo le doy al cuadrado, esto me va a quedar al cuadrado, las raíces se van a ir, solamente me va a quedar un denominador al cuadrado menos x menos y, y yo cuando sume todo esto me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado partido por a al cuadrado menos x menos y al cuadrado, ambos, y cuando yo le sumo el 1, como esto están restando y se va a sumar acá arriba, al final lo único que me va a sobrevivir es lo siguiente, me va a sobrevivir la integral doble de d en la raíz de eh, a al cuadrado y todo esto en a al cuadrado menos x, no, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Al final simplemente me va a quedar esto, menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Diferencial de a. Bueno, el a al cuadrado puede salir de la integral, me va a quedar simplemente como a integral doble de 1 sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, diferencial de a, me va a quedar simplemente así. Y aquí, para resolver esto, nos volvemos a enfrentar a una trigonométrica, ¿ya? O sea, nos volvemos a enfrentar aquí, tenemos que hacer un cambio de variable. Vamos a ver un poco los límites de integración. Bueno, los límites de integración son estos de acá. A ver, estamos integrando en una esfera, ¿eh? Nuestro dominio D es una esfera. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene pasar esto a coordenadas polares, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros hacemos un cambio de coordenadas polares, tenemos que multiplicar por el jacobiano del cambio, ¿ya? El jacobiano de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto nos va a quedar como A. A ver, vamos a despejar y esto nos va a quedar como la integral. Primero vamos a colocar el radio. Vamos, a ver, ¿cómo lo explico? Estoy haciendo un cambio de coordenadas polares a la vez que estoy definiendo la integral, ¿ya? Entonces, primero, cambio de coordenadas polares. Primero vamos a definir la vuelta completa. Bueno, esto va a ir de 0 a 2pi, ¿ya? Porque estamos integrando en una circunferencia, así que vamos a integrar la vuelta completa. Perdón. Y esto versus la integral de qué? De... Aquí voy a reemplazar esto. Bueno, fíjense que esto nos va a quedar r al cuadrado menor o igual que b al cuadrado, si hacemos el cambio trigonométrica. Es decir, r es menor o igual que b. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a ser, el radio va a ir de 0 a b, facilito el radio, el cambio a coordenadas polares tiene esa ventaja. Y ahora vamos a cambiar acá adentro. Bueno, acá adentro simplemente nos va a quedar 1 sobre la raíz de a al cuadrado menos r al cuadrado y multiplicado por el radio al cuadrado, o sea, por el radio, perdón, porque es su jacobiano, diferencial del radio, diferencial de teta. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un bonito cambio trigonométrico. El cambio trigonométrico que vamos a hacer aquí, para arreglar esto un poquito, va a decir que R es igual... no. Nosotros queremos que... O así, que R sea igual a... No. Que R cuadrado sea igual a seno cuadrado de U, si mal no estoy. Sí, a ver, queremos eso. Entonces, la derivada, o sea, entonces, por lo tanto, de R
aquí nos quedaría 2R de R, tendría que ser igual a 2A seno de U coseno sí, 2A seno de U coseno de U de U. ¿Ya? Y esto nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque aquí tenemos el R. Ya, por eso es que lo cambié por R cuadrado y no por R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer aparecer un 2. Este 2 simplemente lo vamos a hacer pasar dividiendo para acá. Y al final nos va a quedar, voy a bajar para tener espacio y trabajar un poquito. Voy a mover esto de acá. Primero voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto de acá arriba que no me sirve. Y voy a mover esto de acá. Ahí sí. Ya, ¿cómo nos queda esto entonces? Entonces esto nos queda como el R cuadrado lo cambiamos por... Ah, no, tenía que ser un A al cuadrado. Sí, A al cuadrado. Nos va a quedar como la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a b de 1 sobre, me faltó el A acá, 1 sobre A factor de raíz de 1 menos seno cuadrado de U, y esto 2A cuadrado seno de U coseno de U diferencial de U diferencial de teta. Claro, aquí, bueno, van a pasar cosas bien interesantes. Primero se va a simplificar esto con esto. Luego, este coseno de U se va a simplificar con todo esto que está acá. Ya, porque aquí me va a quedar un coseno al cuadrado, tal, se va a simplificar. Entonces al final solamente nos va a quedar A, integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a b, de ¿qué cosa? De 2a seno de U. 2a seno de U, diferencial de U, diferencial de teta. Que fíjense que si nosotros resolvemos el diferencial de teta lo podemos hacer al tiro, porque después esto no nos va a quedar en función de U, nos va a quedar simplemente multiplicando por un 2pi. Entonces podemos resolver ese diferencial de teta. Y este 2a lo sacamos para afuera. Entonces nos va a quedar 4a pi y multiplicado por lo que nos dé de la integral de acá adentro. Esta integral de acá adentro nos va a quedar como 2. Saqué este 2a para afuera, así que no nos va a quedar el 2. Nos va a quedar esto es menos coseno de b más coseno de 0. Y este coseno de 0 es 1. Finalmente, este es nuestro resultado. ¿Ya? Finalmente, esa es el área que estábamos calculando. Ok, ¿se entendió? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Este estuvo un poquito más rápido. Los cambios trigonométricos y tal, los cambios de coordenadas, ¿estuvo bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Sí, esta clase tengo entendido que termina a las... Si tenemos tiempo. Vamos bien, ¿cierto? ¿Me siguieron? ¿Hay alguna duda? Ya, perfecto, perfecto, son sequísimos. Me alegra. Ya, el siguiente. Ahora nos piden, calcule el área del paraboloide tal entre estos dos círculos. Ah, qué bonito. ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Ya, de nuevo, tenemos la suerte de que como el paraboloide tenemos z despejado, aquí tenemos la función parametrizada. Entonces simplemente vamos a hacer la integral doble entre qué cosa. En este dominio D, que bueno, por cierto son estas dos circunferencias, vamos a tener que cambiar a coordenadas polares, obviamente, que no es tan obvio, pero se entiende. Y vamos a tener que sacar las derivadas parciales de esto, elevado al cuadrado y tal. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, nos va a quedar la raíz de 1 más
La derivada parcial de esto con respecto a x nos va a quedar 2x, ¿cierto? Elevado al cuadrado, más la derivada parcial de esto con respecto a y, que nos va a quedar y elevado al cuadrado, o sea, 2y elevado al cuadrado, 2y elevado al cuadrado, todo esto en raíz, y con el diferencial del x o ix, como, o teta, tal, como los queramos escoger. Ya, muy bien. Démonos cuenta al tiro que el cambio trigonométrico es prácticamente obligatorio. O sea, nosotros vamos a hacer, esta integral la vamos a calcular de 0 a 2pi, porque vamos a dar la vuelta completa, y los límites del radio, ya fíjense que los límites van a ser radio 1 y radio 4. Entonces esto va a ir de 1 a 2, porque cuando tenemos un 4 acá, esto es el r al cuadrado. Por lo tanto, el radio máximo es simplemente 2, no es 4. Ojo, cuidado con eso. Y hacemos el cambio trigonométrico acá. Aquí como vamos a... aquí simplemente nos va a quedar 1 más 4r al cuadrado, factor todo esto, ¿cierto? De r, nos faltó el jacobiano, la transformación, r de teta. ¿Ven? Se le olvidó el jacobiano, nos avisaron. Ya, entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, ¿cómo fue el cambio? Como teníamos el r acá afuera, lo que vamos a hacer es tomar 4r elevado a 2, y a esto lo vamos a llamar seno de u, ¿ya? Entonces, ahí está restando esta tontera, está sumando, entonces tenemos que llamarlo menos seno de u al cuadrado. ¿Qué dice? Menos seno de u al cuadrado. Entonces ahora calculamos el diferencial de esto. El diferencial nos va a quedar 4r, diferencial de r igual a menos 2 seno de u coseno de u diferencial de u. Así nos va a quedar. Vamos a pasar el 4 dividiendo por acá, porque vamos a despejar este r de r para reemplazarlo aquí. ¿Y qué nos va a quedar? Perdón. Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar este 4, como lo pasé dividiendo, se va a simplificar con este 2 y me va a quedar simplemente todo esto partido por 2. Así que lo voy a pasar, sacar todo afuera. Y nos va a quedar un medio de la integral de 0 a 2pi, ¿de qué cosa? De la integral de 1 a 2 de esta fracción de acá, que no es otra cosa que 1 menos seno cuadrado de teta en raíz todo esto, ¿cierto? 1 menos seno cuadrado de teta. Y aquí adentro, ¿qué nos va a quedar? Bueno, acá adentro nos va a quedar simplemente esto de acá. Esto es negativo. Así que, bueno, sacamos un negativo también. Esto de aquí. Seno de u, coseno de u. Diferencial de u, diferencial de teta. Voy a bajar un poco. Voy a mover esto. Ignoremos las flechas, las voy a borrar de hecho. Ya está, borrar la flecha. Ya. Esto de aquí adentro nos va a quedar simplemente como coseno de u, es decir, este coseno nos va a quedar al cuadrado. O sea, nos va a quedar menos un medio. A ver, démonos cuenta que esta integral de acá, acá adentro no va a salir nada con respecto a teta, entonces la podemos resolver al tiro. Entonces nos va a quedar un medio de 2pi por la integral de 1 a 2 seno de u coseno cuadrado de u diferencial de u. Y bueno, podemos hacer otro cambio trigonométrico acá. Nosotros vamos a decir que que b es igual a coseno de, o sea, un cambio de variable. B es igual a coseno de u. Por lo tanto, de b es igual a menos seno de u, ¿cierto? Sí, porque la derivada del coseno es menos seno.
menos seno de u, diferencial de u. Y hacemos aparecer el menos, simplemente con eso este menos va a quedar positivo, y aquí nos va a quedar la integral de 1 a 2 de b diferencial de b. De 1 a 2 la diferencia, ya, tal, ¿cierto? Y esto por pi simplemente. Resolvemos esto acá, ¿y cómo nos va a quedar? Bueno, esto nos va a quedar pi por, ¿qué cosa? Por pi por b al cuadrado partido por 2. Y ahora deshacemos los cambios trigonométricos. B al cuadrado partido por 2, evaluado entre 1 y 2. Ahora sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ahora deshacemos los cambios trigonométricos. Bueno, esto nos queda pi de ¿qué cosa? Pi de b al cuadrado, que es coseno de u al cuadrado. O sea, pi de coseno cuadrado de u partido por 2, evaluado entre 1 y 2. Y deshacemos el cambio de u. El cambio de u es un poquito más difícil de deshacer, porque según como definimos a u, a ver, es que está acá arriba, necesito moverlo, no lo veo. Aquí está. Según como definimos a u está definido en... Vaya, eso es un poco complejo, porque tengo que sacar raíz, tengo el negativo. Entonces lo que debías hacer es lo siguiente. Este numerito de acá, voy a tener que hacer un par de cositas. Voy a tener que escribir esto como sumar 1 a ambos lados, me va a quedar 1 más 4r cuadrado igual a coseno cuadrado de u. Perdón que haga eso, tengo que hacerlo. Voy a meter la raíz. Me va a quedar raíz de 1 más 4r cuadrado 1 más 4r cuadrado 1 más 4r cuadrado igual a coseno de u, y aquí meto la arctan, o sea, arco o el coseno a la menos 1. Este es el arco coseno de u, mejor coloquemos el arco coseno. Aquí yo voy a meter arcos de u, o sea, arcos, voy a meter arco coseno. ¿Para qué? Para que me quede que el arco coseno, arcos de esto que está acá adentro, de raíz de 1 más 4r al cuadrado, me quede igual, ¿cierto? ¿A qué cosa? Bueno, a u, ¿sí? Y bueno, hago el cambio aquí de u. Esto me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar lo que está acá dentro al cuadrado. Es decir, simplemente esto me va a quedar como pi factor de 1 más 4r cuadrado, ¿cierto? Todo esto partido por 2, evaluado entre 1 y 2. Y finalmente, después de toda esa parafernalia, nos va a quedar como esto, pi factor de, los unos se van a eliminar, ¿cierto? Y me va a quedar simplemente 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 4, 16 menos 4. ¿Cuánto es 16 menos 4? 16 menos 4 es 12, partido por 2 es 6. Nos va a quedar 6 pi. Finalmente ese es el resultado. ¿Ya? ¿Cómo quedó ese? ¿Cómo estuvo ese? Está bien, ¿cierto? Y aquí el 1 se resta con el 1, después 4 por 2 al cuadrado
al cuadrado 4, 4 por 4, 16. Luego menos 4 por 1 al cuadrado 4. eh, son 4, 16 menos 4, 12, ¿sí? Y eso partido por 2, 6. Sí, está, se supone que está bien. Sí, 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 se supone que está bien. Ya, no sé si es que estuvo bueno que mandó Carlos, lo escribió ahora, o... Sí, parece que sí lo escribieron ahora. Sí, según veo así. Ya, perfecto. Lo ¿entendió? Así son estas cosas muchas veces, ¿ah? Así son las integrales, ustedes ya deben saberlo ya. Son feas, tenemos que hacer varios cambios de variables y tal. Eh, no son nada bonitas, pero bueno, igual hay que admitir que la fórmula nos ahorra mucho trabajo. Sí, a ver, esto de los cambios de variable, uno le tiene que ir agarrando el ritmo, como que tiene que, tiene que saber cómo hacerlo. Y para saber cómo hacerlo tiene que... rayos. Aquí era un -2, perdón. Ese fue un error de tipeo también. Lo que estaba diciendo, para el cambio de variable como que uno tiene que ir soltando la mano, ir agarrándole el ritmo y tal. Ya dice, calcula la integral en S de x al cuadrado de S, siendo S la superficie extrema de x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado, comprendida entre eh, z igual a 2 y z igual a -2. Ya, a ver, ¿qué es esto? Bueno, esto de acá, primero que todo, esto es un cilindro, ¿ok? Un cilindro de radio A, ¿ya? Y este cilindro de radio A va a estar comprendido entre el Z2 arriba y el Z2 abajo. ¿Y qué nos piden? Calcular la superficie extrema, o sea, como el, por decirlo así, en el manto, ya calcular en el manto esta integral de acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Déjenme revisar una cosita. A ver, ya. Aquí nos conviene reescribir esto en coordenadas, ¿cómo se llama esto? No son polares, son las que son polares que no son polares, cilíndricas, eso, porque esto es un cilindro, entonces nos conviene escribir esto en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo se escribe en coordenadas, algo en coordenadas cilíndricas? Recordemos que algo en coordenadas cilíndricas se escribe X, se escribe como R coseno de teta, y se escribe como R seno de teta, y por loco que suene, Z se escribe simplemente como Z. ¿Ya? Son tres coordenadas. Las coordenadas cilíndricas dependen de tres coordenadas igual que las cartesianas, de R3. R, coseno y Z, en el caso de la cilíndrica. Son como las hermanas mayores, por decirlo así, de las coordenadas polares. Aunque si me preguntan a mí, yo creo que las polares son las hermanas mayores de la cilíndrica. Como que las cilíndricas solamente quieren ser más porque tienen un Z, pero no lo logran. Entonces, bueno, cambiamos esto, pues cambiamos las coordenadas. ¿Para qué? Para que esto de acá, la superficie, nos quede como r al cuadrado igual a al cuadrado, o lo que es lo mismo, r igual a, y dentro de la integral, esto nos va a quedar como la integral de x, no, perdón, nos va a quedar como la integral de r al cuadrado coseno cuadrado de z diferencial de z. No,
eh, sí, coseno cuadrado de teta, z, diferencial de S. Y esto en la superficie S. ¿Ok? Eh, ahora, esto de acá está en 3 coordenadas, lo podemos parametrizar, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a parametrizar? Lo vamos a parametrizar como una superficie, eh, eh, ¿cómo se llama este valor? Sigma de u, b de la siguiente manera. Lo vamos a parametrizar como eh, si el R vale A, entonces nos va a quedar A coseno de eh, A coseno de U, coma A seno de U, coma U. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambiamos? En vez de teta colocamos U, aquí en vez de teta colocamos U, y aquí en vez de Z colocamos B. Y el R, entre comillas, como que nos lo comemos, lo eliminamos, porque sabemos que el R es una constante, siempre vale A. Entonces ahora la parametrizamos en 2 coordenadas. Pero esta superficie que está parametrizada, si se pueden dar cuenta, no es una superficie en coordenadas cartesianas, está parametrizada en otras coordenadas. Por lo tanto, ya no podemos ocupar la fórmula de acá arriba, ¿ya? Y tenemos que ocupar otra fórmula. Más que otra fórmula, tenemos que ocupar otro método. El método que hay que ocupar es calcular lo que se conoce como vector fundamental, ¿ya? O producto vectorial fundamental. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cuestión del producto vectorial fundamental? Bueno, no es nada más que el, el producto cruz, o sea, el módulo del producto cruz de la derivada parcial de U, de la derivada parcial de este vector U versus la derivada parcial de este vector B. O sea, lo que sería lo siguiente, miren, tenemos que calcular el módulo del producto cruz de la derivada parcial de sigma con respecto a U plus la derivada parcial de sigma con respecto a B. Eso es lo que tenemos que calcular. Y bueno, ¿cómo se calcula esto? Primero calculemos el producto cruz, ¿ya? Esto va a ser el módulo de qué cosa? De I, J, K. Vayamos derivando. Primero, la derivada con respecto a U. La derivada con respecto a U es menos A seno de U. Me quedó muy chico el espacio, voy a agrandarlo. A medida que vaya colocando los tal, voy colocando las letras. Entonces me queda menos A seno de U y J me queda A coseno de U y la derivada parcial de B con respecto a U es 0. Así que aquí me va a quedar 0. Lo mismo acá. Ahora derivamos con respecto a B. Esto es 0, 0, 1. Facilito. 0, 0, 1. Calculamos el producto cruz. Bueno, este producto cruz es facilito. Nos va a quedar la coordenada en I, nos va a quedar como A coseno de U. Luego tapamos esta fila y calculamos la coordenada en J. Nos va a quedar, bueno, esto es la coordenada en I más. A ver, ahora recordemos que tenemos que cambiar el signo de esto. O sea, multiplicamos cruzado, pero por un menos 1. Es decir, nos va a quedar A seno de U por J, ¿ya? Más, finalmente, tapamos esta fila y calculamos esto, más 0, más 0. Y ahora a todo esto le sacamos la raíz y elevamos cada uno de estos al cuadrado, ¿cierto? Para sacar el módulo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a cuadrado coseno de u elevado al cuadrado más a cuadrado seno de u elevado al cuadrado. Y todo esto en raíz.
Y esto acá no es otra cosa que A, que simplemente A. Entonces, producto vectorial fundamental o vector fundamental, ¿cierto? Producto tal, es simplemente A. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esto? Lo que nosotros hacemos es, ahora sí, calcular la integral. ¿Ya? Espérenme un poquito. Eh, vamos a ver, ¿dónde está? Necesito, voy a borrar esto que está acá. Entonces, esta integral en esta superficie S de x al cuadrado z de S es lo mismo que cambiamos ahora las coordenadas. Recordemos que x al cuadrado era a coseno de x. Entonces, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la integral doble en el dominio D, ¿cierto? De a al cuadrado. A ver, esto es a al cuadrado por coseno cuadrado de no, de b, porque estamos con b, y recordemos que z era v, por v multiplicado por el producto vectorial fundamental que era a, y esto en los respectivos diferenciales, ¿cierto? Y esto aquí, sacamos el a al cuadrado y nos va a quedar simplemente a al cubo, integral doble en el dominio D de coseno cuadrado de u b. Y esto de acá, bueno, ahora tenemos que definir los límites de integración. Fijémonos que los límites de integración, a ver, estas de aquí son entre comillas como coordenadas, o sea, estas vienen de coordenadas cilíndricas. Entonces, como vienen de coordenadas cilíndricas, y nosotros, diferencial de A, como estos vienen de coordenadas cilíndricas y nosotros estamos trabajando aquí, fíjense, estamos trabajando un cilindro, el cilindro en primer lugar va a dar la vuelta completa. ¿Ya? Entonces, como va a dar la vuelta completa, las coordenadas de B, o sea, de U, de lo que está aquí, no, perdón, no ahí, de lo que está aquí, las coordenadas de esto, va en negro, bueno, no importa. Las coordenadas de eso van a ir de 0 a 2pi, que va a dar la vuelta completa. Mientras que las coordenadas de B, recordemos que B suplía el valor de Z, y aquí los Z van de 2 a, como yo le había dicho, menos 2. Bueno, en realidad van de menos 2 a 2, de arriba a abajo. Entonces, con eso tenemos los límites de integración, y esos límites, bueno, son facilitos. Entonces, los límites nos quedarían como la integral, o sea, a al cubo, porque el a lo sacamos de la integral, de 0 a 2pi, digo cosa, de la integral de menos 2 a 2 de lo que está acá adentro. Coseno de b, o sea, coseno de u, voy a escribir la u más como una u, así, qué bonita. De b, diferencial primero de b, porque estamos calculando en b primero, y luego diferencial de u. Bueno, no quiero igual que la u, pero tal. ¿Ya? Entonces, este coseno de u lo sacamos para esta integral, porque para la integral respecto a b es constante, básicamente. Nos queda a al cubo, la integral de 0 a 2pi de coseno de u multiplicado, esto se puede hacer con la integral de menos 2 a 2 de la integral de b, diferencial de b. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque esta integral de acá adentro, la que va de 2 a menos 2, no depende del valor que... diferencial de u. Porque no depende, no me va a sacar un valor con respecto a u. Ya entonces por eso yo las puedo separar. Entonces, esta integral de acá, ¿cuánto nos va a dar? A ver, calculemos esta de acá. Esta de acá nos va a dar b al cuadrado partido por 2, evaluado de 2 a menos 2. Y esta de acá nos va a quedar como seno de... No, menos seno de u. No, si yo derivo me tiene que dar coseno. Sí, seno de u. Acá nos va a quedar al cubo y acá nos va a quedar
seno de u evaluado de 0 a 2pi. Entonces resolvamos esto. Acá nos va a quedar a al cubo, seno de u nos va a quedar como seno de 2pi, que ya sabemos que esto de aquí es 0, ya, seno de 2pi es 0, y bueno, como seno de 2pi es 0, esto que está acá dentro de acá, simplemente no nos importa el valor que nos va a dar, o sea, vamos a ver cuánto nos va a dar, o sea, esto nos va a dar 4 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, y esto es partido por 2, entonces esto de acá dentro también nos va a dar 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda a elevado a 3 por 0 por 0. Y esto de aquí nos dio 0. ¿Ya? Finalmente, ese es el resultado de de cómo calcular esa integral que estábamos calculando. ¿Se entendió? Lo último. A ver si abro el chat. Si esto me deja abrir el chat. No me deja abrir el chat. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no? Esto. Ah, qué extraño. No, no puedo ver el... Ahí está, muchas gracias. Ya, ahí sí, se entendió. Está ahí abajo, por eso no lo veía. Esto estábamos viendo. Ya. Bueno, y esa fue la ayudantía de hoy. ¿Cómo estuve la hora? Anduve, justo. Esta fue la ayudantía de hoy. Si quedan dudas, si hay alguna consulta, me las pueden hacer. Si no, se pueden retirar. ¿Ok? Y con respecto al cambio de variable, Romina, yo le recomiendo mantenerse haciendo ejercicio. Todos estos ejercicios de la ayudantía, especialmente los que tienen que ver con integrales, trate de hacerlo usted también. Recuerde, no vea la clase cuando yo la suba, sino que trate de hacerlo usted sola y después trate de revisarlo con la clase cuando yo la suba. A veces me equivoco, en una de esas me equivoqué en algunos de estos ejercicios y lo concluí como si estuviera bueno. A mí me pasa porque tengo discalculia, entonces a veces algunos cálculos en mi mente están bien, pero los paso al papel, o bueno, en este computador, en este caso al computador y me salen mal. Trate de hacerlo usted, intente ver qué le sale y practique, suelte la mano, ahí se va a dar cuenta cómo es lo mejor. Ya, chao, que les vaya muy bien. Chao, Carlos, también, que le vaya bien.